Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Qué bendición ver a los niños cantando y alabando a Dios nuestro Señor. Todos los que se sientan niños, pónganse de pie. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que nos va a inspirar para aprender de él en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en esa parábola que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Y dice: en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él contestó: el experto en la ley. Antes de sentarse, dele un abrazo al que está al lado suyo y dígale: usted es mi prójimo. Nuestro prójimo es el más próximo que tenemos. A veces pensamos que nuestro prójimo es alguien que está por allá lejos en Zambia, por allá lejos en África. Pueden sentarse los demás. Pero nuestro prójimo es el que está más próximo a nosotros. Y muchas veces no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para ayudar precisamente a aquella persona que tenemos al lado. Por supuesto, dice aquí el pasaje que a Jesús le estaban poniendo una trampa. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntaron en la parábola. Y Jesucristo contesta con esta historia. Muchas veces los expertos en la ley, como este que se acercó a Jesucristo,
pues ya se conocen la Biblia. Un experto en la ley es alguien que se conoce todo el Antiguo Testamento. Y qué bueno es conocer la Biblia, pero es insuficiente conocer la Biblia si no la trasladamos a la vida práctica. Si no ponemos en práctica lo que leemos. Nosotros decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho. También decimos que obras son amores y no buenas razones. Claro, usted me dirá, pero pastor, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por la fe en el nombre de Jesucristo. Y eso es cierto. Somos salvos por la fe en el nombre de Jesús. Pero también nos enseña la Biblia que somos salvos para hacer buenas obras. Así que una persona que no manifiesta su fe a través de obras es una persona que todavía no ha nacido de nuevo bien. Sí, las obras no nos dan salvación, pero las obras producen galardón. Cada uno será recompensado, dice la Biblia, cuando se presente delante de Dios conforme a sus obras. Si son obras de maldad, recibirá recompensa acorde a esas obras. Si son obras de bondad, recibirá recompensa de acuerdo a esas obras. Esta mañana leía en Prensa Libre de Guatemala la historia de este Jaime Quilluch, uno de los marchistas que ha destacado ganando medallas en Guadalajara, en muchas partes del mundo, y está participando como un marchista destacado. Ya está entre los primeros 20 del mundo entero. Y cuenta Jaime que él estaba de niño separado de sus padres. Los padres se divorciaron y él quedó solo. Se fue con su papá, pero su papá bebía licor, lo maltrataba, así que decidió irse mejor de su casa y dormía donde le agarraba la noche, en el mercado, en el parque, en cualquier parte. Y este muchacho empezó a recibir instrucciones de distintas personas. Pero me llama la atención el detalle, dice, hubo una señora que a mí me ayudó mucho a dedicarme a este deporte, porque ella me compró mis primeros tenis. Esta señora quizás nunca visualizó que con ese par de tenis estaba impulsando a un joven que estaba en contacto con las maras, que estaba en contacto con los muchachos que aspiran pegamento, que estaba destinado al mal. Hoy en día, pues es un joven destacado, famoso en el país, y ahora pues ya tiene recursos para poder vivir decentemente. Pero alguien le mostró amor. Yo veía la portada de los periódicos de hoy. ¿Y cuál es la noticia que hay en las portadas de los periódicos de hoy? Todos hemos estado al tanto de ese caso de Cristina Sicavisa, que desapareció completamente, no se sabe el rastro de ella, suponen que está muerta, pero no la han encontrado, no pueden confirmar la suposición. Hay sospechas de que su esposo tuvo que ver algo con el asunto. Apenas ayer fue deportado de México a Guatemala y estará sometido a juicio. Independiente de si es culpable o no es culpable, la verdad, eso pues lo dejamos en las manos de los jueces que hagan su trabajo. Pero lo que sí me llamó la atención fue ver a este hombre, Roberto Barreda, detrás de las rejas, y a su mamá del otro lado de las rejas,
porque ya ella estuvo adentro de la cárcel, salió de la cárcel y ahora está fuera de la cárcel, todavía en un proceso ahí judicial, según entiendo, pero está ahí a la par de su hijo, dándole consuelo. Y yo pregunto, ¿cuál madre va a dejar a su hijo abandonado en la cárcel? Ninguna. Las mamás, los papás, los verdaderos amigos van a estar con nosotros en la cárcel si es que nos toca estar, para dar ¿qué? Consuelo. No hay mejor prójimo que aquel que nos ayuda, y no hay mejor cristiano que aquel que extiende una mano de ayuda al prójimo. Estar preso no es fácil. Pensaba esta mañana cuántos miles de personas están encarcelados. Muchos ni siquiera han sido juzgados y llevan años de estar presos y necesitan el apoyo de alguien. Pero cuando usted cae en la cárcel, ¿quién lo visita? Su mamá tal vez, su esposa quizás, porque lo que son los amigos ya no quieren estar cerca de un preso, ¿verdad? Y van a pensar que yo también estoy metido en el rollo en la acusación que le han cometido. La gente sufre. Y en esta parábola encontramos un caso típico. Un hombre dice que bajaba de Jerusalén. Y si algunos han visto en algún documental o han estado en Israel, recordarán que Jerusalén está en la parte alta. Y cuando uno baja de Jerusalén se dirige al Mar Muerto. Hay un rótulo a medio camino en donde dice nivel del mar. Y se asombra uno de que el nivel del mar está, y abajo del nivel del mar lo que hay es montañas, más tierra, más arena por varios kilómetros. Hasta que uno llega a donde está el Mar Muerto. Pues bajaba esa carretera este peregrino, como que hubiera venido de Huehue para Guatemala. Lo asaltaron. ¿Cuántos conocen a alguien que han asaltado alguna vez? ¿Verdad? Qué terrible es que a uno lo asalten. A mí me asaltaron una vez. Era el año de 1990. El día martes llego a mi oficina y me dice la secretaria: pastor, ayer llamaron diciendo que sabían que usted no venía hoy lunes porque era su día de descanso, pero que iban a venir para matar. Entonces estábamos en el proyecto de construcción del auditorio de la calzada Roosevelt. Y le dije, bueno, entonces si eso ocurre, a ver quién termina la construcción. Eso fue martes. Miércoles por la mañana estaba yo sentado en mi escritorio atendiendo a un miembro de la iglesia que nos ofrecía seguros y que por muchos años le estuvimos comprando seguros. Cuando en eso entró un hombre en mi oficina, se paró en una esquina y me dijo, siga como que nada. Qué raro este cuate, ¿va? Siga como que nada, botas, chumpa, regular altura, llenito el muchacho, puro zacapaneco parecía. Tal vez era de Jutiapa, no sé, pasaco a saber. Solo me dijo, ¿y dónde tiene la caja fuerte? Aquí no hay caja fuerte. En eso entró otro, ese ya traía el arma en la mano y una bolsa aquí colgando del brazo. Ese se me acercó y me quitó el reloj. Y yo dije, ya se fueron mis 800 pesitos que tengo en la billetera.
Esa me la dejó. No se atrevió a quitármela de aquí atrás. Total, se fue. Él se me dice, ¿y dónde está la caja de seguridad? Aquí no hay. Aquí lo único que hay es caja chica. ¿Y quién la tiene? Aquel, le dije. Vos dale la caja chica, le dije al contador, ¿verdad? Que era una caja chica, muy chica. Como 200 quetzales había en esa caja chica. Se los dio. Otro que había entrado ahí con ellos, que lo usaron para que le abrieran la puerta, era el encargado de Fratervisión en ese entonces. Licenciado Orlando Pinto es la cosa. Y el pobre cargaba ahí como 600 quetzales, se los quitaron también. Arrancaron los teléfonos y se fueron. Pero miren, Dios nos dio paz, tranquilidad, templanza, dominio propio y sobre todo protección. Se fueron con lo que robaron. Pensaban quizás que ahí teníamos toda la planilla de los albañiles y trabajadores, que eran varios cientos de trabajadores. Pero no, yo había insistido en que no se les pagara en efectivo, sino con cheque, para mantener transparencia en el proyecto, y no se llevaron más. Gracias a Dios en ningún momento dije, ya, me vinieron a matar, y imagínense, me hubiera desmayado ahí, saber qué, pero no, salió todo bien. A todos nos toca alguna vez que nos saquen la pistola, que nos asalten. Pero ¿qué hacemos nosotros si vamos en el camino y de pronto nos encontramos con que allí hay un hombre al que lo han golpeado, está chorreando sangre, está medio muerto, está allí tirado? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como diríamos aquí en Guatemala, en Belequeros paramos y damos una mirada. Porque aquí hay mucho tráfico, porque se detienen todos a ver. Pero después de ver, ¿qué hacemos? Nos vamos. ¿Quién se detiene a ayudar al pobre que ha sido asaltado? Es rara la persona que se detiene a ayudar a un herido. Aquí dice la parábola que un sacerdote pasó, vio al que estaba herido y ¿qué fue lo que hizo? Se hizo a un lado y ¿qué? Siguió su camino. Luego pasó un levita y ¿qué hizo con el que estaba ahí tirado? Se hizo a un lado y pasó de largo. Mis estimados hermanos, en este mundo hay mucha gente herida, muy golpeada. Algunos son asaltados, pero hay otros que son secuestrados. ¿Cuántos han conocido a alguien que fue secuestrado? ¿Verdad que sí? Muchos han sido secuestrados. Y qué terrible cuando alguien es secuestrado. Recuerdo el caso de un joven que fue secuestrado. Esta mañana estuvo allá en nuestro servicio a las 7 de la mañana en la Roosevelt. Fielmente asiste allí desde entonces. Y Salvador Carrillo, un querido hermano de la congregación, me dice: Pastor Jorge, tengo un amigo que está sufriendo mucho porque secuestraron a su hijo. ¿Podrías ir a orar conmigo por él? Con mucho gusto. Nos fuimos a la casa del papá de este joven secuestrado. Imagínense qué cuadro encuentra uno en una familia donde han secuestrado a un hijo. Lágrimas, angustia, preocupación. ¿Y qué nos queda hacer? Consolar, animar. Todo líder debe de ser un distribuidor de fe y esperanza, sobre todo en casos en los que hay un joven secuestrado. Y allí terminamos de rodillas todos orando a Dios, pidiendo al Señor que fortaleciera esta familia y que liberara a su hijo. Bendito sea Dios. Apareció el hijo, sano y salvo, pagaron un rescate. Tiempo después, invitamos a los padres de este muchacho a compartir su testimonio en un desayuno que organizamos en Antigua. Y el papá contó todas las angustias que vivió por el secuestro de su hijo. Pero lo que más me impresionó fue que él decía: mi amigo, mi más íntimo, nunca me dejó. Ahí estuvo presente
en todo el secuestro. Y cuando me pedían una cantidad para pagar y yo no tenía suficiente, él me decía, yo te presto para completar, ahí después me lo pagas. Y le ayudó en ese sentido. Lo triste del caso fue, decía este hombre, que después, según las investigaciones, mi amigo había secuestrado a mi hijo. Ah, qué calamidad, ¿verdad? Qué difícil debe de ser para alguien después confiar en un amigo cuando el amigo íntimo es el que está secuestrando a su propio hijo. Pero cuando usted ha sido secuestrado y sabe de otro que fue secuestrado, usted tiene una experiencia en la que usted puede recibir a este otro y ayudarlo, animarlo, o a la familia. Recuerdo otro conocido que fue secuestrado y cuando estaba en medio del secuestro, él se recordó, dice, de todos los salmos y versículos que había aprendido de la Biblia. Lamentablemente, dijo, eran muy poquitos. Ahí dice, me di cuenta de la importancia que hay en saber la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando usted la menciona en medio de cualquier circunstancia difícil, esa palabra le da a usted fortaleza y le da consolación. Cuando usted tiene a alguien que sufre, ya sea una enfermedad, ya sea un secuestro, sea un asalto, sea la muerte de un ser querido, usted tiene que estar listo para consolar. No basta con que lo veamos, tenemos que tomar acciones. Me da mucho gusto saber que en muchas de nuestras células, cuando llega una persona y cuenta que está desempleada y que no tiene ni para comer, y a ellos les consta, porque hay unos que sí son haraganes y vividores, pero hay quienes sí realmente están desempleados y necesitan ayuda. Allí en la misma célula reúnen para hacerle un supermercado, para comprarle alimentos a la persona desempleada y necesitada. ¿Ustedes creen que la persona que no tiene nada que comer y de pronto le llevan un supermercado a su casa y le dicen, mira, el Señor nos puso obsequiarte eso, ¿no va a recibir consuelo? Por supuesto que sí. Cuando usted tiene hambre, cualquier tortilla tiesa es rica. Cuando usted no tiene que comer, cualquier pan es una bendición. No digamos si usted se propone llevarle a esta gente no solo pan, sino leche y azúcar y café y sopas y avena, en fin, todo lo necesario para subsistir. Tenemos prójimos a todos lados. Basta con que demos una miradita y nos vamos a encontrar con un pariente necesitado. Vamos a encontrarnos con un compañero de trabajo necesitado. Vamos a encontrarnos con alguien que necesita. No todos necesitan comida. Hay quienes necesitan una palabra de aliento nada más. Sí, en esta semana recibí la llamada de un amigo que me decía, mire pastor, por favor, ore por mi hijo, porque está escondido. Hay una falsa acusación en su contra y lo quieren meter preso. Está escondido. ¿Qué es lo que nos queda en ese caso? Orar. Pedir que Dios consuele a esta familia que está pasando por una situación. Nuestra responsabilidad no es juzgar. Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Nuestra responsabilidad es consolar. Y esta semana otra vez me tocó estar en una funeraria. Había muerto la esposa de un conocido amigo, la madre de una familia conocida. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues consolar. No todos aquellos a los que se les muere un ser querido están económicamente en necesidad. Muchos no, muchos tienen para el entierro, para la caja de lujo, inclusive para todos los gastos funerarios. Pero lo que sí necesitan todos, ricos y pobres, es consolación. Aquí tenemos en nuestra congregación
familias que han sufrido la muerte de un hijo, la muerte de una madre, la muerte de un padre, la muerte de un hermano, la muerte de un amigo, muchos. Y lo que nos queda es consolarlos. Hay una pareja de hermanos a los que un día les notificaron que su hijo había aparecido muerto. Y cuando yo me enteré de la muerte de su hijo, pues inmediatamente lo llamé para animarlo, consolarlo, bendecirlo, orar con él, fortalecerlo, amar a mi prójimo como a mí mismo, tratarlo como yo quisiera ser tratado en un caso de esos, bendecirlo como yo quisiera ser bendecido en un caso de esos, consolarlo como yo quisiera ser consolado en un caso de esos. Y el hombre se soltó en lágrimas y me dice: pastor, aquí voy con mi hermano en el carro y mire, su llamado vino muy a tiempo porque estaba en un desconcierto, en una angustia, en una desesperación, pero el Señor ha obrado a través de sus palabras y de su oración. Pues Dios le ayudó a pasar ese trago amargo de ir a identificar a un hijo muerto. Pero días después viene y me dice: pastor, queremos comenzar un ministerio para ayudar a todos aquellos a los que se les muere un hijo. Y Rolando, Villaseñor y Silvia decidieron comenzar un ministerio al que se le denominó Un Abrazo de Esperanza. Y a través de ese ministerio, Un Abrazo de Esperanza, pues cuando hay alguien que fallece, pues ahí están ellos y otros que se les han unido para darle a la gente por lo menos un abrazo de esperanza. Muchas veces lo que usted necesita es nada más un abrazo. La semana pasada estaba en el lobby del auditorium de la Roosevelt y me acercó una señorita, me vio, me abrazó y empezó a llorar intensamente porque su madre acaba de fallecer. Ya se queda sola. Un abrazo de esperanza. ¿Qué le vamos a dar a nuestro prójimo necesitado? Qué importante es una llamada. Qué importante es un cuidado. Este hombre, el samaritano, vio a la persona allí malherida, golpeada, y este sí se detuvo, curó las heridas de este hombre que estaba allí asaltado, lo subió en su transporte, en su burrito, y se lo llevó a una pensión. Y al llegar a la pensión, al hospedaje, le pidió al encargado que hospedara a este herido allí, que lo curara hasta que se recuperara. Y le dijo: aquí te dejo anticipado este dinero para cubrir los gastos de él. Y si acaso necesitara otros cuidados e incurres en otros gastos, yo me haré cargo cuando vuelva. Por eso, cuando este experto en la ley le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contó la parábola y luego le hizo la pregunta al experto en la ley. Bueno, de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿quién fue el prójimo de este? Y dijo: el samaritano. Y para el experto en la ley, el samaritano era un conflicto porque había una discriminación racial enorme hacia los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo de personas que eran judíos mezclados con otras razas, y para los judíos ese era un grupo despreciable porque se había contaminado con otras razas. Pero Jesús dice: este despreciable resulta haber
cumplido la ley más que el sacerdote y el levita. Porque no se quedó solo con la teoría, sino llegó a la práctica, al hecho de poder socorrer al necesitado. Miren, ¿y quién es mi prójimo? Pues mi prójimo es aquel que está necesitado. Ahora el samaritano pudo haber dicho, es un judío, que se muera. Pero ¿qué hizo? Lo ayudó. Usted es blanco y se encuentra herido un negro, ¿qué va a hacer? Ayudarlo. Usted es un judío que estuvo en el campo nazi, ¿qué va a hacer con un alemán que está necesitado? Ayudarlo. Por eso toda la ley, dice el Señor, se cumple con este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dígale a su vecino: tú eres mi prójimo. Sí, yo te tengo que ayudar a ti. Sí, nosotros tenemos que preguntarnos: si yo estuviera sufriendo, ¿cómo me gustaría ser tratado? ¿Cómo me gustaría ser tratado? Si me quedara sin trabajo, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si falleciera uno de mis hijos, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si fuera niño y se divorciaran mis padres, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si cayera en pecado que se hace público, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si tuviera hambre, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si fuera niño y mis padres se murieran, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si fuera nuevo en la fe y en la frater, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si me asaltaran, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si estuviera enfermo, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si recién hubiera chocado, ¿cómo me gustaría ser tratado? Tenemos que aprender a ver nuestro rostro en el rostro de los demás, porque eso nos permitirá amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Para impactar a este mundo, la compasión debe ser parte medular en la vida del cristiano. La compasión es el sentimiento de pena o lástima hacia quienes sufren penas, calamidades o desgracias. En otras palabras, es sentir lo que otros están sintiendo, es ponernos en el lugar de los demás. Es vivir la regla de oro que Jesús enseñó en Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Debemos pensar qué se sentiría estar en el sufrimiento de otro. Esto nos coloca en la perspectiva correcta que Dios quiere que tengamos. 2 Corintios 1:3 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Todos los que estamos aquí hemos recibido de Dios consolación en algún momento. Usted, señora, perdió a un niño al que amaba y esperaba con amor, pero lo perdió. Y de Dios recibió consolación. Ahora usted puede consolar a otra mujer que también pierde a un niño. Usted pasó por un momento crítico financiero, pero el Señor lo ayudó. Ahora usted puede consolar a otro, así como fue consolado. De gracia recibimos, de gracia damos. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros debemos hacerlo por los demás. Así que asegúrese de abrir bien sus ojos, porque a su alrededor hay mucho dolor. Es cierto, no se puede salvar al mundo, pero sí podemos ayudar a uno
a la vez. No podemos cambiar a toda Guatemala, pero sí podemos ayudar a uno en Guatemala para cambiar. Y para eso tenemos que aprender a ser generosos con nuestro dinero, ser generosos con nuestro tiempo, ser generosos con nuestra presencia. Sí, tomemos el tiempo para ir a la funeraria, tomemos el tiempo para ir al hospital, tomemos el tiempo para ir a una casa donde hay necesidad. Hay quienes no necesitan de nuestro dinero, pero sí necesitan de nuestra presencia. Con solo estar ahí nosotros se inspira amor. Muchas veces he oído las palabras de la gente: ay, gracias por tomar de su tiempo y venir, gracias por tomar de su tiempo y llamar, gracias por tomar de su tiempo. Yo sé que es muy ocupado, pero gracias. Todos podemos dar un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestro dinero, un poco de todo el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados. Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno, Departamento de Crecimiento Espiritual, Diplomado en Teología Básica, Programa totalmente bilingüe, TOEFL en cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.